Hola a todos en Somos Uno Santa Marta. Hoy estoy muy feliz y muy emocionada de poder compartir con ustedes. De verdad que este tiempo para mí ha sido súper especial. Ha sido un tiempo en el cual Dios ha hablado mucho en mi vida. Sé que Dios también te está hablando a través de estas reuniones todos los sábados. Y hoy me gustaría compartir contigo algo que Dios ha estado hablando en mi vida y que yo sé que tal vez hoy tú necesitas escucharlo. Así que yo te voy a pedir que tú quites hoy toda distracción, que tú puedas hoy concentrarte en esta palabra que Dios quiere darte. Así que acompáñame a leer Job 42, el versículo 3 y el versículo 5. Job está hablando y él dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. En el versículo 5 Job dice: porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y así, para contarte un poquito sobre Job. Job era un hombre que tenía todo. Tenía su esposa, tenía muchos hijos, tenía ganado, tenía una vida financiera muy buena, era rico. Pero resulta que Job vive un momento en el cual él tiene que perderlo todo. Su historia es realmente impactante porque cuando tú la lees en la Biblia tú dices: Dios mío, él lo tuvo que perder todo. Pero hay algo que me llama mucho la atención de la vida de Job y es algo de lo que hoy yo voy a estar hablándote. Si nos damos cuenta, en la Biblia Job era un hombre que se caracterizaba por ser íntegro, un hombre que tal vez era considerado como un muy buen cristiano. Pero cuando Job pierde todo, es cuando Job en realidad logra conocer a Dios. Y eso es algo de lo que hoy quiero hablarte. ¿Realmente tú conoces a Dios? Me gustaría que tomes un segundito para pensar en tu mente: ¿realmente yo conozco a Dios? ¿Y por qué te menciono la vida de Job? Porque Job fue un hombre que conoció a Dios, tal vez porque sus padres le hablaron de Dios, porque sus abuelos le hablaron de Dios. Pero es impactante porque nosotros leemos en la Biblia todos los capítulos del libro de Job. Él narra su historia, lo que él está viviendo. Pero el último capítulo de su libro es cuando realmente él dice: Señor, de oídas te había oído. Toda mi vida yo había escuchado de quién eras tú. Tal vez aún Job predicaba acerca de Dios, pero él se da cuenta cuando lo pierde todo que realmente él no conocía a Dios y que él necesitaba experimentar ese encuentro personal con Dios. Es por eso que él dice esas palabras. Y él dice: yo de oídas toda mi vida te había oído, pero ahora es que realmente mis ojos te ven. También en el versículo 3 que lo acabamos de leer, Job dice: yo hablaba cosas que no entendía. Entonces, yo quiero hablarte un poquito de eso, porque nosotros a veces pensamos que realmente conocemos a Dios, pero en realidad nosotros conocemos a Dios por lo que otros nos han hablado de Dios. Tal vez tú conoces a Dios por lo que te han predicado acerca de Él, por lo que tú has escuchado de tus padres acerca de Dios. Pero tiene que llegar un momento en tu vida en que tú tienes que conocer personalmente a Dios. Y esto fue lo que sucedió con Job. Ahora me gustaría hablarte un poquito sobre mi vida. Tal vez no me conoces, no sabes quién soy. Me llamo Paula, soy cachaca, probablemente se note en mi hablado. Viví 12 años en Bogotá y ahora estoy viviendo aquí en Barranquilla. Pero te voy a contar un poquito acerca de cómo fue la transición de venirnos a Barranquilla. Obviamente yo tenía 12 años, estaba en una etapa en la que uno está en su plena adolescencia y obviamente un cambio tan drástico como cambiarte de ciudad de la nada, pues es algo que puede impactar mucho tu vida. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Toda mi vida he pertenecido a una familia cristiana y a la iglesia. Siempre desde pequeña recuerdo haber ido a la zona Kids, estar en la iglesia siempre. Íbamos a la iglesia casi todos los días. Mis abuelos son cristianos, mis abuelos son pastores, mis tíos, mis papás también. Pero recuerdo que hubo un día que sucedió algo con mi abuelo y a él tuvieron que operarlo a corazón abierto. Ese momento fue como un momento que Dios sacudió nuestras vidas, porque tal vez todos estábamos muy tranquilos en nuestra zona de confort, pero cuando llegó el momento en que la salud de mi abuelo fue afectada, obviamente todos nos vimos afectados, pero recuerdo que
Dios habló a mi papá cuando él lo estaban operando, él llevaba mucho tiempo en el hospital y Dios le dijo a mi papá que él tenía que venirse a Barranquilla a apoyar a mi abuelo. Entonces recuerdo que Dios le dio una palabra, Dios le dio una palabra a mi mamá también, pero Dios a mí no me dio ninguna palabra. Cuando nos vinimos para mí fue muy difícil, la verdad yo tuve que dejar mis amigos, tuve que dejar mi familia, pero lo que más yo creo que me dolió fue de pronto salir de mi zona segura. En Bogotá yo sentía que todo estaba bien, que todo estaba tranquilo, que todo en mi vida estaba bien. Y cuando me vine acá fue un cambio, porque yo sentía que aquí, cuando llegué al colegio, me acuerdo que yo me sentía muy rechazada, como que no era aceptada en el grupo, cuando estaba en la iglesia también no me sentía cómoda. Y sucedieron muchas cosas que me llevaron a empezar a tener como una actitud rebelde. Entonces recuerdo yo que yo siempre culpaba a Dios por lo que me pasaba y yo le decía, si tú me amas, porque yo me tuve que venir, porque estoy sufriendo tanto, porque recuerdo que en esa época lloraba mucho. Y llegó un momento en el cual esa rebeldía empezó a verse reflejada en acciones y en decisiones que yo tomaba. Entonces, tristemente, me equivoqué mucho sentimentalmente, escogí muy mal mis amistades y empecé a vivir como una etapa de rebeldía en la cual yo sentía que todo lo que hacía, lo hacía como por ir en contra de Dios. Pero sucedió que a causa de todas estas malas decisiones que tomé, estas malas amistades, estas relaciones sentimentales incorrectas, hubo un día que aún mi salud empezó a ser afectada por eso, porque yo me sentía muy triste, estaba muy deprimida, dejé de comer bien y esto hizo que me diera hipoglicemia, entonces constantemente me estaba desmayando, ya yo no era la misma de antes, que siempre estaba alegre, que siempre era abierta, sino yo me empecé a volver muy amargada, muy cerrada, muy a la defensiva. Pero sucedió el momento en que yo tuve que tener mi encuentro personal con Dios, el momento en el que yo toqué fondo en mi vida y yo me di cuenta que yo necesitaba conocer a Dios personalmente. Ese mismo momento lo vivió Moisés. Moisés fue un hombre que toda la vida vivió con el faraón, en el palacio. Pero hubo un momento en que Moisés tuvo que irse del palacio, tuvo que irse del lado del faraón, de sus comodidades, de tenerlo todo, de tener un lugar de autoridad, una posición estable. Y Moisés tuvo que irse al desierto. Pero es muy interesante porque Moisés conoce a Dios en ese momento de desierto. Lo mismo le sucedió a Job. Job conoce a Dios en el momento en que lo pierde todo. Entonces es interesante ver la vida de estos dos hombres en la palabra, porque nos damos cuenta de algo, y es que Dios los tuvo que sacar a los dos de su zona de confort, de su estado actual, y los tuvo que llevar a una situación que tal vez era molesta, era difícil. Job lo perdió todo, Moisés estaba en un desierto, solo, con hambre, experimentando tal vez muchas luchas en su mente. Pero es en ese momento difícil en que ellos realmente logran conocer a Dios, pero no un Dios que les predicaron, no un Dios que sus papás les inculcaron, sino al Dios personal y verdadero. Y esto fue lo que sucedió conmigo también. Recuerdo que ya yo estaba muy mal, la verdad yo me sentía muy mal porque como que siempre yo era la enferma de la familia, todo el tiempo me desmayaba. Entonces yo empecé a sentirme muy ahogada por mis problemas, por lo que yo estaba viviendo. Y recuerdo que un día yo no podía más, de verdad yo estaba tomando muy malas decisiones. Recuerdo que llegué al cuarto donde estaban mis papás, la casa estaba sola, y yo me arrodillé, me acuerdo que puse una canción, y le dije, Señor, yo te necesito, yo no puedo más mi vida sola. Durante 2 años, desde que llegué a Barranquilla, intenté vivir sin ti, y este es el resultado. Me siento vacía, me siento triste, me siento deprimida, estoy dejando de comer, perdí mi paz, estoy amargada, y esto no es lo que yo sé que tú quieres que yo sea. En ese momento yo quebranté mi corazón, yo lloré en su presencia y yo le dije, yo necesito conocerte.
pero quiero conocerte personalmente. Le dije, yo no quiero vivir de las experiencias de mis papás, de mis abuelos, de mis tíos, yo quiero conocerte a ti. Ese día fue muy especial para mí porque Dios, recuerdo que yo abrí la Biblia y me dio una palabra que trajo consuelo y yo no podía parar de llorar porque ese día yo experimenté el amor de Dios y para mí ese día fue fundamental, fue un antes y un después en mi vida. Fue el día en que yo realmente conocí a Dios personalmente. Y eso es lo que yo quiero que hoy suceda en tu vida. Que tú puedas pensar, ¿realmente tú conoces a Dios personalmente? Joven, piensa por un momento, ¿tú conoces a Dios personalmente o tú conoces a Dios por experiencias que otros tienen? No, es que yo conozco a Dios por lo que mi mamá me ha dicho, o por lo que mi papá me ha dicho, o porque siempre he estado en la iglesia, o yo conozco a Dios por lo que mi líder predica, por lo que veo, las prédicas que veo en redes sociales. Pero ¿realmente tú conoces a Dios personalmente? Eso es lo que tú debes preguntarte hoy. Algo así similar también sucedió con un hombre de la Biblia que se llamaba Jacob. No sé si tú has escuchado el término el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jacob fue como la tercera generación de Abraham. Abraham fue el abuelo, Isaac fue el padre y Jacob fue el hijo. Pero resulta que Jacob experimentó algo muy parecido. Y es que durante mucho tiempo él conocía a Dios por lo que su abuelo Abraham, el padre de la fe, le había enseñado. Isaac también vivió una vida recta y Jacob también conoció a Dios por lo que Isaac le había predicado toda la vida. Isaac le compartió sus principios, Isaac le compartió lo que Dios era para ellos, lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Pero Jacob realmente no conocía a Dios. Y nos damos cuenta en la palabra, en Génesis 26, que Jacob tiene un momento en el cual él tiene un encuentro con Dios. Jehová se le revela. Y en ese momento es cuando ya no es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac solamente. En ese momento que él tiene un encuentro con Dios personalmente, cuando él lo ve cara a cara, cuando él lo logra conocer, es cuando deja de ser el Dios de Abraham y Isaac y también se convierte en el Dios de Jacob. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que tú dejes de vivir y de conocer a Dios por las experiencias de otros, por el testimonio de otros y que tú lo conozcas personalmente. Que tú dejes de vivir una vida que tal vez recibes prédica, miras, pero realmente no tienes una relación con Dios. Y esto lo vemos que sucede, este encuentro personal, cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort. Ahora que estamos en cuarentena, probablemente Dios te esté sacando de tu zona de confort, porque estás experimentando algo que nunca antes has vivido, porque tal vez estás con tu familia todo el tiempo y eso implica un reto de no andar peleando, porque tal vez estás viviendo un momento de soledad si eres un joven que vive solo. No sé cuál sea la situación que tú estés viviendo, pero probablemente Dios te esté sacando de la zona de confort. Y si tú estás viviendo esto es porque Él quiere que tú lo conozcas personalmente, que tú dejes de vivir de lo que otros conocen de Dios y tú lo conozcas a Él, que tú mismo puedas experimentar su presencia, conocerlo, experimentar sus milagros, sus sanidades, pero sobre todo conocer su corazón. Y eso es lo que yo quiero motivarte hoy, a que tú termines este tiempo y cuando terminemos de orar, tú puedas realmente decirle: Señor, tal vez no te conozco. Tú mismo te conoces más que nadie. Entonces examina tu corazón. Sé muy honesto, porque Dios ama un corazón honesto. Que tú puedas decirle: Señor, tal vez no te conozco personalmente. Te conozco por lo que otros me han dicho de ti. Pero al igual que Job, que hoy todos podamos terminar esta reunión, esta transmisión y decirle: Señor, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Entonces, ese es el mensaje que hoy quiero compartirte. Deja de vivir de pronto de las experiencias que otros han vivido y experimenta a Dios personalmente. Igual que Jacob, igual que Moisés, igual que
que Job. Ellos tuvieron que experimentar a Dios personalmente, conocerlo cara a cara. Lo mismo sucedió con Pablo. Pablo fue un hombre que conoció a Dios desde pequeño. Era un hombre que siempre desde chiquito le enseñaron acerca de la ley, de la palabra. Él podría ser el cristiano perfecto, porque él conocía muy bien la palabra de Dios, tal vez conocía la palabra de Dios mejor que cualquier cristiano, pero Pablo no conocía a Dios. Así que llega un día en que Pablo tiene un encuentro personal con Dios, y es en ese momento que su vida es transformada. Entonces te pongo todos estos ejemplos porque yo quiero que hoy el mensaje quede claro en tu corazón, y es que tú tienes que conocer a Dios personalmente. Tú tienes que dejar de vivir por lo que otros han vivido y conocerlo a Él. Dios no es un concepto, Dios es relación. Él quiere relacionarse contigo y tú tienes que perseverar hasta tener ese encuentro con Dios. Muchas veces Dios no llega y tiene un encuentro contigo de la nada. Tal vez Él espera que tú también perseveres para que Él, después de que tú permanezcas ahí, llegue a donde tú estás. Entonces yo te motivo a que si tú estás viviendo un momento difícil, que si tal vez tú sientes que ahora es cuando Dios te está sacando de tu zona de confort, cuando Dios tal vez está incomodándote un poco, que tú aproveches esta oportunidad, no para alejarte de Dios, sino para conocerlo personalmente. Entonces me gustaría que hoy pudiéramos orar juntos y que a través de la oración tú le digas: Señor, esto es lo que hay. Tal vez yo no te conozco personalmente, tal vez todo este tiempo te he conocido por lo que otros me han dicho de ti, pero aquí estoy, quiero conocerte, quiero tener mi encuentro personal contigo. Entonces me gustaría que cierres tus ojos y que hoy podamos orar con un corazón honesto. Si tal vez es la primera vez que te conectas, si no sabes cómo orar, solo cierra tus ojos e imagina que tú estás hablando con un amigo. Así que te invito a que cierres tus ojos y le digas: Señor, hoy nosotros estamos en este lugar porque reconocemos que te necesitamos. Hoy con un corazón honesto, con un corazón abierto, queremos decirte: Señor, tal vez no te conocemos realmente. Tal vez de oídas habíamos oído acerca de ti, pero hoy nosotros queremos realmente conocerte. Si tú estás viviendo un momento difícil, tú dile: Señor, tal vez siento que ahora es cuando tú me estás sacando de mi zona de confort. Siento que este es el momento en el que tú tal vez estás apretándome un poco, tal vez tú has experimentado alguna pérdida de un familiar, de un amigo, tal vez has tenido que renunciar a cosas, pero hoy Dios te quiere decir: esta es la oportunidad perfecta para yo poderme revelar a tu vida. Así que ahí donde estás, dile: Señor, yo anhelo conocerte personalmente. Quiero dejar de vivir por lo que otros me han hablado acerca de ti y quiero conocerte a ti personalmente. Quiero tener ese encuentro contigo. Hoy háblale con un corazón rendido y quebrantado y dile: Señor, yo te necesito. Tal vez por mucho tiempo lo he intentado sin ti, pero hoy veo que sin ti es imposible, que yo necesito conocerte personalmente. Por eso hoy te pido: háblame, revélate a mi vida, ayúdame a tener una relación contigo, a entender que tú amas mi corazón y que tú deseas que yo me acerque a ti. Es en el nombre de Jesús que hoy oramos. Creemos, Señor, que este tiempo, Señor, que esta cuarentena es la oportunidad perfecta para acercarnos y conocerte. Que este es el tiempo para despojarnos del orgullo, de la autosuficiencia, de lo que nosotros queremos y conocerte a ti. Así que yo te invito, joven, a que tú dejes el orgullo por un momento, a que tú por un momento te quites la fachada, la religiosidad, y que hoy tú puedas realmente decirle: Señor, aquí está mi vida. Tal vez no tengo nada que ofrecerte, pero si de algo te sirve mi vida, úsame. Quiero tener un encuentro verdadero contigo.
Te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra muchos necesitábamos escucharla. Gracias porque sabemos que este es el tiempo en el cual tú deseas levantar una generación que conoce a Dios, que deja de vivir de las experiencias de sus padres, de sus líderes, de sus pastores, y tienen una relación personal, íntima y viva todos los días con Dios. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y me gustaría que si tal vez hoy tú te conectaste por primera vez, hoy tú puedas hacer una oración con nosotros. Sé que este mensaje es para ti que me estás escuchando hoy. Entonces, si tú hoy te conectaste por primera vez, me gustaría que cierres tus ojos, que tú pongas tu mano en tu corazón y tú puedas decirle: Señor Jesús, hoy yo reconozco que soy pecador. Hoy yo reconozco que he estado alejado de ti, pero hoy, Señor, sé que a través de esta transmisión tú me estás llamando. Por eso yo te recibo en mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Jesús, por aceptarme como tu hijo. Gracias porque ahora sé que hago parte de tu reino. Es en el nombre de Jesús que hoy yo oro. Amén y amén. Estoy muy feliz de que hoy te hayas conectado a esta transmisión. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que Dios haya hablado a tu vida y recuerda: no más vivir de las experiencias de otros. Este es el tiempo de que tú conozcas personalmente a Dios.